política. Lila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes. Un saludo a todo tu público. Gracias, Lila. Ya vi que regresaste de Washington. ¿Te la esperabas así o te la esperabas más abierta? Yo la verdad, desde el análisis que he llevado a cabo durante meses, Joaquín, yo veía una elección muy cerrada, tomando en cuenta que el candidato republicano y presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene completamente secuestrado al Partido Republicano, tiene una base electoral sumamente fiel a su persona y a su figura. Yo veía que en estos estados que son bastiones tradicionales del Partido Republicano, como Florida y Texas, yo veía que esos se los iba a llevar el presidente Donald Trump, como vimos que ya los ganó. Pero por su parte yo veía que sí, el candidato demócrata Joe Biden podía recuperar esta coalición que logró el entonces presidente Barack Obama del cinturón industrial de los estados de Wisconsin, Michigan y Pensilvania, que son claves para que gane esta elección presidencial. Y con esta delantera que lleva ahora en el estado de Pensilvania, que representa 20 electores en el colegio electoral, me parece que todo indica que el próximo presidente es Joe Biden, Joaquín. Acabas de hablar del cinturón industrial. Creo que ningún presidente, ningún candidato ha ganado la Casa Blanca sin haber ganado ese cinturón industrial. ¿Es correcto o habrá alguna excepción por ahí que no recuerdo? Es correcto, y aparte hay que recordar que es un poco irónico que ahora esté diciendo Donald Trump que hay un fraude electoral debido a los estrechos márgenes que se están dando en estos estados y en los otros que faltan por anunciar los resultados finales, porque en la elección del 2016, Joaquín, el presidente Donald Trump ganó los estados de Pensilvania, Wisconsin y Michigan por un margen menor al 1%, ganando los tres estados por solamente 77,000 votos, y ahora habla de, bueno, de unos votos legales, según él son los que lo favorecen, y ahora los ilegales son estos votos que se siguen contando en días posteriores al 3 de noviembre, que son estos votos que, bueno, llegaron por correo y que de hecho las reglas que son de los estados y que las diseñan los estados, pues permiten que se sigan contando en estos días, y ahora pues como no lo favorecen, pues ahora dice que hubo fraude electoral. Pero me parece, Joaquín, que esta siempre ha sido su estrategia legal, incluso desde antes del 3 de noviembre. Era normalizar la idea del fraude electoral para iniciar una guerra legal e incluso llegar hasta la Corte Suprema para que un fallo de una mayoría conservadora en esa Corte le pudiera favorecer en ciertos estados bisagra. Como hablabas un momento con Rubén Olmos, es el añorando ser el Bush número 2, ¿no? Después de que la corte aquella detuviera el recuento en Florida, que se estaba decidiendo la presidencia de Estados Unidos, que se decidió por 545 votos, además. Sí, Joaquín, y yo veo una diferencia en esta elección presidencial. Todo se redujo en la elección presidencial del 2000 al estado de Florida, pero en esta elección tenemos a varios estados que le están dando la ventaja al candidato demócrata Joe Biden. Es decir, va a ser una estrategia muy complicada para Donald Trump poder hacer lo mismo y replicar varias Floridas en estos estados, porque si hubiera sido que un solo estado estuviera definiendo la elección presidencial, entonces tal vez sí tendría un poco más de sustento legal estas demandas que ha presentado en estos estados Donald Trump, pero me parece que la tendencia en diferentes estados pues ahora complica esta carrera que está tratando de iniciar Donald Trump. Puede alargar el proceso, tiene hasta el 8 de diciembre para que todos los estados pues ya presenten de manera oficial los resultados electorales, porque ya el 14 de diciembre, como lo marca la Constitución de Estados Unidos, Joaquín, los electores tienen que emitir de manera formal sus votos al colegio electoral para que el 6 de enero del próximo año, en una sesión en conjunto, el Congreso empiece a hacer el conteo oficial que lo va a presidir el vicepresidente Mike Pence de los votos en el colegio electoral. Sí, estaríamos hablando de una especie de colegio electoral, como era en México, que la Cámara de Diputados se convertía en colegio electoral. Así es, y aquí es a donde tenemos que ser muy cuidadosos porque pues el voto popular es sumamente importante en Estados Unidos. Hemos visto que el candidato Joe Biden se ha convertido en el candidato con más votos en la historia de Estados Unidos, ya superó más de 4 millones de votos populares, pero en Estados Unidos todo se define en el colegio electoral, esta figura que de hecho es un proceso. El colegio electoral como tal no existe, es un proceso en donde los electores que representa cada estado emiten sus votos el 14 de diciembre, y el voto popular, el candidato que gana el voto popular en cada estado
salvo en los estados de Nebraska y Maine, se llevan la totalidad de esos electores y el primer candidato que logre los 270 se convierte en presidente de Estados Unidos, Joaquín. A ver, entonces, a ver, para aclarar, Lina. La gente va y vota y hay vamos a llamarle, vamos a aceptar el nombre, un colegio que recibe todos esos votos, que los cuenta y que dependiendo de quién tenga más votos, le pasa los votos que le correspondan a ese estado a uno o a otro candidato. ¿Es correcto? Así es, Joaquín. Vamos a tomar un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, en el estado de California tiene 55 electores. El candidato que gane el voto popular se lleva los 55 electores del estado de California. 48 de los 50 estados en Estados Unidos utilizan el método del ganador se lleva todo. Es decir, el candidato en esos estados que gana el voto popular se lleva la totalidad de los electores que representa ese estado. Salvo en el estado de Nebraska y Maine, se reparten por distritos y ahí el candidato que gana el voto popular por distrito se lleva la cantidad de electores que representa ese distrito. El colegio electoral, Joaquín, está compuesto por 538 electores. Son 435 miembros de la Cámara de Representantes, más 100 senadores, más 3 electores que se le otorgan al Distrito de Columbia para que llegues a la cifra de 538. Para que un candidato se convierta en presidente, necesita una mayoría, que son los 270, que ahora estamos en espera de que un candidato llegue a esos 270, que posiblemente vaya a ser el candidato demócrata Joe Biden. Yo creo que inevitablemente va a ser Biden. Estoy viendo cómo se ha abierto la ventaja en Nevada. Son los 6 de Nevada, además, justo, sí. Vi como ayer a esta hora, Trump llevaba una ventaja de 108.471 votos en Pensilvania. Ahora la ventaja es de Pence por 13.720, es decir, se llevó 125.000 votos. Vi también que a esta hora en Georgia Trump tenía una ventaja de 12.764 votos y ahora pues en Georgia Biden tiene una ventaja de 1.586, es decir, se dieron la vuelta Georgia y Pensilvania. Arizona tenía ya la ventaja a Biden, Nevada también y Carolina del Norte ha estado todo el tiempo arriba Trump. Y era de esperarse, Joaquín, porque de hecho está tan polarizado y tan dividido Estados Unidos que hasta el método de votación que empezaron a promocionar tanto el candidato demócrata, en donde le decía a su electorado que saliera a votar de manera anticipada por correo, y Donald Trump que le pedía a su base electoral a salir a votar en persona, tanto antes como en el día de la elección, se esperaba que los resultados iniciales que primero se contaran los votos en persona, iban a favorecer y iban a dar una tendencia a Donald Trump, como vimos la noche del 3 de noviembre. Pero en días posteriores, cuando los votos por correo se empezaran a contar, esos resultados iniciales pudieran cambiar y darle una tendencia a favor de Biden. Por eso, la noche del 3 de noviembre, Joaquín, cuando muchos pensaron que ya Donald Trump era el ganador, por eso esta carrera se define por paciencia, porque hasta el momento se siguen contando los votos, debido a que muchos estados no cuentan con la infraestructura electoral de hacer conteos rápidos, como sí lo tienen unos estados como Florida. Entonces, en este ciclo electoral, todo se reduce a paciencia y a que los votos se sigan contando, que es algo que justamente Donald Trump está tratando de evitar, porque esos votos le favorecen a Biden, y en estas últimas horas estamos viendo cómo se van cambiando esos números a favor del candidato Joe Biden, como bien lo dijiste tú, Joaquín. Ahora hay un tema, estoy hablando con la maestra Lila, a ver, hay un tema central aquí que es en la Cámara de Diputados, aunque aumentó el número de legisladores republicanos, mantienen la mayoría los demócratas, pero en el Senado está de moción 48-48 y 2 independientes. Faltarían 2. Faltarían 2 y hay 2 elecciones especiales, Joaquín. Normalmente cada ciclo electoral, incluso en las intermedias, salen a reelegirse un tercio del Senado. En este tercio deberían de ser 33, pero se suman a 35 por 2 elecciones especiales que se están llevando a cabo en el estado de Georgia y en el estado de Arizona, que de hecho el candidato demócrata Kelly, astronauta, acaba de ganar el asiento del famoso senador republicano John McCain, pero todo indica que en el Senado pueden quedar
los republicanos con una mayoría de 51 a 49 o incluso pueden llegar a 50-50, Joaquín. Y entonces aquí se convierte en clave quién llega a la Casa Blanca, porque el quien tiene el voto de desempate es el vicepresidente de Estados Unidos. Si llega Biden, pues obviamente que la vicepresidenta Kamala Harris sería fundamental en romper este empate en el Senado si llegara a presentarse ese escenario bajo la administración de Joe Biden. Venga, pues, gracias Lila, que estés muy bien. Saludos y buenas tardes, gracias por tu información. Al contrario, Joaquín, muchas gracias por el espacio y un saludo a todo tu público. Muchas gracias. Voy a los anuncios, después de los anuncios. Madres de menores abusados sexualmente.